Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué hacemos con Dani? El factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hoy tenemos a Sandra Romero, experta en el factor humano y en experiencia del cliente. Entonces, qué mejor combinación. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Jorge, gracias por invitarme. Gracias a todas las personas que se conectan fielmente a este espacio que es muy enriquecedor, sobre todo para los apasionados en el tema de experiencia, no solo experiencia de cliente, sino también en experiencia de colaborador. Bueno, les cuento un poquito. De profesión, yo soy administradora de empresas, soy especialista en gerencia de proyectos y he hecho un montón de diplomados y cursos relacionados con el tema de fidelización y experiencia cliente porque es algo que me apasiona bastante. Llevo alrededor de 16 años trabajando todo el tema de la experiencia de cliente. Debo decirte que inicié en el sector público, cuando en su momento en él se llamaba Codensa, inicié en el front y es una experiencia bastante fuerte el tema del usuario de servicio público y luego empecé a hacer cambios dentro de la industria, entendiendo diferentes core de negocio, pasé por el tema financiero, por el tema de tecnología, por el tema logístico y hoy en día pues estoy en una gran empresa en todo el tema de servicio, donde hay un reto bastante grande porque tenemos más de 16,000 colaboradores trabajando con nosotros directo, más todos los clientes que representan estos colaboradores en cada uno de sus contratos, así que la idea es poder contribuir y brindarles toda esta experiencia que podemos llegar a tener. Qué bueno, qué buena experiencia y que pues el cambio de trayectoria. Te voy a hacer, a veces te hago preguntas así a fusilar, me respondes lo que tú consideres prudente, pero un poco para los que escuchan de otros países fuera de Colombia, pues Codensa lo que decía es la empresa pues una de las empresas grandes que es suministradoras de energía del país, eléctrica, ¿cierto? Estoy en lo cierto, ¿no? No estoy equivocado, ¿cierto, No, Sandra? de hecho, la marca viene de España y entraron aquí a Latinoamérica. Sí, pero cuando era, digamos, sector público y obviamente uno dice, a veces piensa público, monopolio, yo no puedo escoger en mi residencia qué servicio o qué entidad de energía pues, me va a prestar el servicio de energía, repito la palabra. Hay una diferencia digamos, en el concepto y en la aplicación de experiencia en el sector público y en el sector privado. ¿La hay y en cuál sería esa? ¿Qué se nota de diferente? Sí, sí hay una diferencia y es que los usuarios dan por sentado que cuando van a un sector público están como los estándares y no me puedo mover de ahí. O sea, casi que hay un robot que casi siempre te dice qué es lo que se tiene que hacer. En un sector privado de pronto hay un poquito más de personalización de la experiencia y quizás los recursos se dan un poco más a lo que esa visión, esa idea que tienen las empresas en el sector privado lo tienen. El caso, por ejemplo, de Codensa, más que ser una empresa del sector privado, es tema de servicios públicos y como tú lo mencionas, es un monopolio. Y en esos monopolios, cuando solo hay un jugador en el escenario, se vuelve un poquito más fácil mover la aguja, ¿no? Porque el usuario finalmente no puede decidir, no me gusta tu servicio, no me gusta lo que me entregas, pues me voy. Pero esta empresa en particular empezó a innovar y de hecho he visto diferentes empresas porque entonces entran en juego un Banti o entran en juego un Urbacer o entran en juego empresas que están acompañando el tema de servicios públicos y le están pegando la experiencia y uno se puede volver unos 10 años atrás y mira cómo eran las facturas, cuál era el mensaje de la factura, cuál era la atención en el punto de servicio, cómo eran las colas para que te atendieran, porque parte de lo que nosotros cuidábamos mucho allá era que no tuviéramos gente en la calle haciendo cola para entrar al centro de servicio, sino que llegaran al centro de servicio y se sintieran de manera diferente. Entonces hay toda una transformación de la experiencia y recuerdo mucho que la sede donde estábamos y donde empezábamos a trabajar, desde la alta dirección quisieron hacer cambio de la estructura física, porque uno normalmente entraba a un espacio y era como muy oscuro, como muy opaco, y lo transformaron, le pusieron color, los ambientes eran más cálidos, ahora habían imágenes, entonces todo eso se empieza a cambiar. Y recuerdo que teníamos buzones de sugerencia y cada semana sacábamos los formatos que nos dejaban los usuarios, dejando la voz que ellos tenían de lo que no les gustaba, las mejoras, y nos sentábamos a leerlos y a transcribirlos para entender un poquito qué era lo que esos clientes nos estaban contando. Ya pues con todo el tema de globalización y medios tecnológicos, hoy en día es mucho más fácil y hasta la inteligencia artificial te ayuda a identificar esos patrones, esas oportunidades de mejora y esos puntos de dolor en ese viaje del cliente. Te lo digo, y es que quise preguntar eso, pues digo que a veces hay preguntas que no hemos hablado anteriormente,
porque, digamos, como usuario, yo sí he sentido en los últimos años y bastantes un cambio realmente, sobre todo en los servicios públicos, porque sabemos que las empresas de servicios públicos, por lo menos en Colombia, tienen un marco regulatorio, ¿cierto? Un marco regulatorio que tiene que cumplir ciertas características. Yo tengo que suministrarle el 99% de energía a su hogar. Bueno, estoy inventándome, no me la sé, pero hay un marco regulatorio. Y uno como empresa pública o entidad pública dice, yo cumplo el marco regulatorio y a mí no me sancionan, yo estoy cumpliendo. Pero lo que me estás diciendo, y lo he vivido, y he visto también con otras empresas, es que, y me transmites ahorita, es que también hay un tema de actitud y de conciencia. Desde la alta gerencia dice, no nos quedemos en el marco regulatorio, sino hagámoslo mejor que eso. O sea, realmente transformemos la experiencia, vayamos más allá de lo que nos están exigiendo en el marco regulatorio. Estoy hablando desde el punto de vista totalmente abogado aquí. Y ahí lo que quería llegar al fondo es que no depende del marco ni de las normas, sino depende de las personas. Y en la empresa privada tú dices, somos más flexibles. Entonces, si la empresa tiene esas personas adecuadas que dicen, vamos a hacer esa experiencia diferente, eso va a marchar. Si ellos no creen en esto, no va a marchar. No sé si estás de acuerdo con ese síntesis que te Sí, di. completamente de acuerdo. Es un tema de las personas, es un tema de cultura interna que cuesta mucho porque el tema, construir cultura es bastante complejo. Y también depende de cómo el entorno se ha movido en relación a eso. Y ahí es muy importante cómo cuidamos a nuestros colaboradores, porque la cultura empieza desde la bienvenida, desde cuando llega la persona a la empresa y lo recibes con los brazos abiertos y le das la bienvenida no solo en un correo contando quién es la persona, sino que realmente se sienten cálidos. De hecho, han habido empresas donde yo he llegado donde hay un desayuno de trabajo solo para darme la bienvenida. Yo digo, wow, me están haciendo sentir especial. Y esos momentos son los que realmente tienen que generar valor y trascender. Justamente, y ya que tocas eso, y ahí llegó un punto, una frase que me dijiste hace poco, me dice, para mí hay dos motores fundamentales, para justamente para que esa experiencia se dé. Dos motores fundamentales. ¿Cuáles son? Y profundicemos cada uno de ellos. Bueno, para mí el primero y el más esencial es la experiencia de colaborador. De hecho, no es una frase de cajón y cuando se postea y se está viendo todo el tema de experiencia, no se debe echar en saco roto que no hay experiencia de cliente si no hay experiencia de colaborador. Si no cuidamos a esas personas que atienden al cliente, que le dan la ayuda, que dan esa milla extra, difícilmente el cliente va a percibir eso que la compañía quiere transmitir. Y así como existe un customer journey, un viaje de cliente, también existe un viaje del colaborador, que inicia desde el momento de la entrevista, inclusive desde cuando estás posteando la publicación, porque yo, por ejemplo, soy una que entro a las plataformas y reviso los comentarios a ver cómo está esa empresa y cómo la perciben las personas que trabajaron o que trabajan allí. Y eso ya te empieza a marcar un punto de la experiencia donde el usuario define quiero estar allá o no quiero estar allá. Es una empresa donde quiero trabajar o donde no quiero trabajar. Ya luego cuando entras ese momento de verdad, cuando estás firmando el contrato, cuando estás haciendo los exámenes, luego el tema de la capacitación, la inducción inicial, antes, y me devuelvo 15 años atrás, a ti en ocasiones te decían esto es lo que debes hacer, toma tu herramienta, toma lo que tengas que hacer y arranca. Hoy en día hay todo un acompañamiento de que la persona entienda dónde está llegando, cuál es la cultura, cuáles son los beneficios, cuáles son tus compañeros, cómo está la estructura organizacional, cómo funciona y ahí sí te dan ese paso a que el colaborador empiece a trabajar. Y ahí viene algo muy importante y es escuchar a ese colaborador, sobre todo a los colaboradores nuevos o los colaboradores que están trayendo innovación a las empresas, porque es que ellos que están allá en el front son los que realmente nos pueden decir, ven, esto se puede cambiar, esto se puede transformar, qué no estamos haciendo tan bien y qué podemos mejorar. Yo creo que esa escucha y ese reconocimiento sobre lo que se hace bien es lo que realmente empieza a marcar esa experiencia de colaborador. Cuando tú te sientes reconocido, tú das lo mejor de ti al 1000%. Pero ahí tengo varios temas que quiero tocar más a fondo. Digamos que yo fuera el gerente de talento humano ahí de tu empresa y tú me dices eso. Yo te digo, pero Sandra, un momentico, eso es mi trabajo, el reclutamiento, el onboarding, el entrenamiento, la escucha, la medición de clima. ¿Por qué te estás metiendo en mi área? ¿Cómo así que la experiencia del colaborador es, ahora tú estás metiéndote ahí y si eso es lo mío? ¿No pasaría eso, un conflicto entre áreas? ¿Tú qué crees? No, yo creo que no es un conflicto entre áreas, sino más bien es un tema de colaboración y de la transformación del trabajo en equipo.
si bien hay procesos o hay áreas que en algunas compañías suelen trabajar como islas independientes, el tema de la experiencia de colaborador es algo que no se puede trabajar de manera independiente, porque es que ese relacionamiento y cuando estamos viendo todo el mapa de proceso, hay áreas que son misionarias, o sea, hay áreas que sí o sí se necesitan en la compañía y se puede caer X cosa, pero va a seguir funcionando. Pero hay áreas que son transversales y que son de apoyo, que si bien no están dentro de lo misional, son importantes dentro del proceso. Y cuando se empieza a dar ese valor y se empieza a decir y a sugerir, ven, desde el inicio debemos hacer esto, es importante que ese colaborador se ubique geográficamente o espacialmente en lo que tiene y que todas las áreas, no solo experiencia de cliente, sino todas las áreas empiecen a rodear a ese colaborador, se transforma la cultura, porque parte de la cultura es romper esos paradigmas de mi proceso va aquí y finaliza aquí y no hago nada. De hecho, a mí me encanta, mi jefe actual algo que dice, él me preguntaba quién es el responsable de la nómina. Y cualquiera diría, no, pues el área de nómina. No, el responsable de la nómina son todos los procesos que intervienen para que esa nómina salga bien. Desde el momento en que se sube la novedad, desde el pago de la seguridad social, desde el momento de la contratación hasta que se ejecuta el pago a ese colaborador y que se haga en el tiempo que es, ¿no? Porque cuando uno toca el bolsillo, sea el del cliente o el de un colaborador, empiezan a haber sensibilidades y eso también es experiencia. Ok, no solo tengo beneficios, me pagan a tiempo, me pagan cumplido, ese tipo de cosas que son tan pequeñas y a veces las dejamos pasar cuando no mapeamos esos puntos de contacto y esos dolores que se empiezan a tener, son los que empiezan a moldear esas experiencias si son positivas o negativas, ¿no? Ahí es donde empezamos a medir el NPS. ¿Son fan nuestros? ¿Son detractores o ni fu ni fa? Me vuelvo neutro. Pero listo, ese es otra vez vuelvo y con el ejemplo de las empresas públicas. Tú tienes un jefe que está metido en la onda, o sea, que está diciendo, esto es de todos, perfecto, y todos lo seguimos. En tu experiencia, en los trabajos que has tenido, con los colegas que hablas, en el gremio donde te involucras, en todas las cosas, digamos, en lo que conoces. ¿Tú crees que en qué porcentajes las empresas en Colombia, insisto, las que conoces, trabajan así, o sea, desde arriba que dicen todos estamos involucrados, es transversal, o trabajan con islas y cada uno en su área y experiencia, tú eres responsable de la experiencia, talento humano de talento humano, nómina de nómina, ¿sí? ¿Tú, ¿En qué porcentaje trabajan así realmente unidos? Así, Bueno, a puro depende sentimiento. de las estadísticas que por ahí sacan los gremios, debe estar un 60-40. Si bien hoy en día, ya estando en el siglo XXI, donde la digitalización y la globalización ha impulsado el tema de experiencia porque hay más contenido, antes no se hablaba, era voces, sí me he encontrado con empresas donde son islas independientes, pero hay algo importante y tú lo dices, debe venir de la cabeza, ¿no? Esto es una cascada y esa cascada no solo es con relación al tema del colaborador, sino también con relación al tema de la experiencia del cliente. Entonces yo he encontrado procesos donde, por ejemplo, algo de bienestar, la persona de bienestar con las uñas busca con el proveedor, con el de pensión, con el de la caja de compensación, cómo me entregan algo para yo poderle dar valor a mis colaboradores, así sea con el simple hecho de una torta de cumpleaños, o la celebración de un amor y amistad, o la fiesta de fin de año, que no debería ser solo para los colaboradores, porque es que el trabajo de una persona impacta a su familia. Y ahí es donde no solo hablamos del colaborador, sino hablamos del entorno de ese colaborador y qué impacto estamos generando. Y ahí también viene el tema de reconocimiento. O sea, no solo le estás entregando a una compañía, porque trabajamos más de 8 horas, el resto de tiempo lo podemos invertir en temas personales, pero el resto del tiempo descansamos. Entonces, es donde vivimos y cómo eso que vivimos me está ayudando en mi vida personal, cómo crezco personal, cómo compro mi casa, cómo cumplo mis sueños, cómo viajo, cómo ejecuto mis vacaciones, todo ese círculo que realmente es el total experience que se habla, cómo lo empezamos a transformar. Y sí hay algunas empresas donde la alta dirección dice, bueno, dentro de mis objetivos de vamos a apostar a las personas, dentro de nuestros objetivos de vamos a exportar al cliente, pero hay empresas donde no está. Y te cuento una experiencia de hace por lo menos unos 12 años, donde yo llegué a una empresa que era una empresa de servicios temporales, o sea, mi cliente principal eran los colaboradores y también atendía a los clientes, pero cuando yo entré como coordinadora en ese tiempo, y bueno, cómo tienen mapeado aquí, cómo se reciben las solicitudes, cuéntenme un poquito qué hacemos, pues ni siquiera había un Excel. Era una hojita que la gente llenaba y por allá había un montón de papeles donde no se gestionaban y ahí yo dije, venga,
O sea, vengo de una compañía donde todo está digitalizado, entre comillas, porque en ese tiempo no se usaban los datos para generar valor, solo había información. Llegaron N cantidad de quejas, llegaron N cantidad de solicitudes y qué vamos a hacer con eso. O sea, ¿cuál es la acción? ¿Cómo vamos a corregir esos puntos, esas causas raíces? ¿Cómo vamos a transformar esa experiencia? Antes sencillamente era cumplir un dato, entregar un indicador, seguramente cumplir algún tema de auditoría, porque hay muchas empresas que se certifican en temas de auditoría y un numeral importante dentro de esas auditorías es pues, el tratamiento de solicitudes de clientes y ahí es donde uno empieza a cuestionarse. Y cuando yo estaba en esa empresa, tuve que primero crear un Excel para empezar a tener un consecutivo y llevar un control de todo lo que me llegaba, qué cliente es, qué colaborador es, qué segmento es, para empezar a entender un poquito la dimensión de dónde estaban los dolores y poder tener mesas de trabajo con las personas. Y ahí es donde entra también un tema de empatía, ¿no? Porque tú de cara a gestionarle algo a un trabajador o de cara a gestionarle algo al cliente, tú estás interactuando con personas. No solo las personas que te están pidiendo algo desde su emocionalidad, que a veces pueden ser muy queridos, pero a veces vienen con toda, y esas áreas que están detrás que están viviendo su propio dolor. Porque uno viene, ven, tengo una queja, ¿qué pasa? No, pero entiéndeme que es que el sistema no me funcionó. Entiéndeme que mi equipo se quedó hasta medianoche haciendo el cierre y no pudimos avanzar en X cosa. Entonces, ¿cómo es esa empatía de entender el dolor de ese proceso, de esa área, de mi compañero que está sufriendo por X cosa, que para el cliente es transparente, sí, pero que impacta la experiencia? Porque hay un incumplimiento, hay una demora, hay un retraso. Entonces, fíjate que cada cosa del día a día que pareciera que es algo normal, es un cuadrito de todo lo que es el círculo total de la experiencia y que no solo interviene el cliente, el colaborador, las personas, sino que es un todo. Pero justamente ahí, y me metiste en un tema, justamente hablando de la experiencia del colaborador y ese círculo total de la experiencia del cliente, llamamos en los 90 los círculos de calidad, eso era, en esa moda era así, cuando hablamos de servicio al cliente, pero entonces me metiste un poco el tema y te recogías datos, porque todo era en papeles, entonces hablaste del tema de la voz del cliente, que según entiendo ese sería su segundo eje como tal de los motores de la experiencia. ¿Es así? Sí, es así. Y de hecho, mira que tener un programa estructurado de voz de cliente es muy importante para las empresas. En ese tiempo yo recuerdo que esa empresa donde trabajaba no tenía recursos. O sea, cuando yo levanté la mano y dije, ven, yo necesito implementar un CRM, necesito una herramienta de ticketing, porque es que te estoy hablando de que yo tenía 10.000 colaboradores en ese tiempo, a nivel nacional. Y gestionar las solicitudes de 10.000 colaboradores de no estoy afiliado, no me llega el subsidio, no me pagaron las horas extras, no me pagaron X, y la empresa pidiéndonos cosas también, porque no solo se recibe del colaborador, sino también del cliente que está esperando que le cumplas, pues tengo que mapearlo en algún lugar. Levanté la mano y me dijeron, no, no hay presupuesto. En ese tiempo recuerdo que habían herramientas free, implementé, mi primer CRM que implementé se llamó VTiger, que era una herramienta que había free y yo la implementé y empezamos a trabajar datos y después de que vieron el valor de los datos y de tener un programa, y sí, bueno, ¿cómo le invertimos un poquito más? Obviamente yo llegué hasta un punto donde mi conocimiento me lo permitía, pero ya habían temas de desarrollo, de automatizaciones que quizás pues había que Y que además gratis ya no se consiguen, sí, que gratis no se pueden hacer. Pero listo, pero tú implementas eso y además uno ve que muchas empresas, si yo tengo un sistema de voz del cliente, mira aquí tengo recopilado toda la voz del cliente en todos los medios, pero ahí se queda en la nevera, ¿o no? Sí, ahí el tema es que ese círculo de la voz del cliente, ¿qué es? Son todas las solicitudes que llegan del cliente, las famosas FPQR, felicitaciones, peticiones, quejas y reclamos. Ese es un insumo. Otro insumo son las encuestas que te hacen o cuando lanzas un NPS o cuando lanzas una encuesta de satisfacción o cuando quieres medir el nivel de esfuerzo del cliente, cuando te hacen comentarios en las redes sociales, cuando van y te califican en la web, en Google, por ejemplo, que a veces se nos olvida que nuestra empresa está allá en la nube, que hay gente que está comentando y tú cómo estás respondiendo a esos comentarios, porque es que casi que el 85% de las recomendaciones que la gente ve en las redes lo toma en cuenta para tomar una decisión. Ese fue un dato que sacó Plaxi el año pasado. Yo decía, wow, o sea, no me tienes frente a frente para que yo te cuente mi experiencia, pero tú vas y lees mis comentarios y son importantes y a partir de eso tú decides si compras,
si agendas, si vas, si no vas. Y mira que todos esos inputs, todos esos insights que hay ahí son los que realmente forman el programa, pero no te puedes quedar solo con eso. Yo siempre he dicho que esa información o ese conocimiento, si no lo pasas a la acción para generar palancas, para generar cambios, no te van a servir de nada. Porque si estás lanzando una encuesta solo por tener un dato, por decir, ah, sí, tengo fans o me calificaron en tanto, pero no estás accionando en lo realmente importante, que es el comentario donde el cliente te dice, ojo, ojo porque no me gusta que ustedes siempre me incumplen en esto, no me llegan temprano, no me entregan los insumos o N cosas que el cliente pueda tener, cómo empiezo a modificarlo y cómo me apoyo hoy en día con la inteligencia artificial para que ella analice todo ese mundo de comentarios, porque cuando hablamos de tanta cantidad de clientes y tantos comentarios, una persona sentada leyendo todos los comentarios no lo va a lograr sola, pero hay herramientas que nos pueden ayudar. Y cómo empiezo a sacar planes de acción, empiezo a tener mesas de trabajo. En las empresas es súper importante tener comités de experiencia, no de servicio, porque una cosa es el servicio que es contestar en primer momento, es responder esa duda, ese problema y ahí murió. Pero y la experiencia global, cómo me ve el cliente en las redes, cómo le llega su factura, cómo le cumplo, cómo lo visito, cómo le entrego los informes, cómo lo acompaño en sus fechas especiales, cuando tiene aniversarios, cuando está marcando un hito, cuando tiene una certificación importante, cómo soy presente con el cliente y no solo cada vez que él viene y me busca. Porque cuando actuamos de manera reactiva, de yo te busco, tú me respondes, no estoy fidelizando al cliente. El cliente quiere que No, tú no, estés ahí. Y yo le siempre estoy digo, resolviendo un problema esto nomás, es una sí. relación. Mm. Esto es Sí, una relación como cuando éramos novios. O sea, al cliente hay que tratarlo como cuando éramos novios. Yo te envío cartas, yo te envío chocolate, el novio romántico, ¿no? Y te pregunto cómo estás y cómo te sientes y estoy ahí. Pero ya cuando nos casamos, decidimos entonces cómo va a ser la relación. Entonces ya la llamada no es todos los días o el mensaje, sino es cada 8 días. Y el fin de semana, cuando cada uno ya no trabaja, si es que no trabajan el sábado o el domingo, contándonos qué pasó y así rápido y a veces la esencia del conectar se pierde a lo que era la relación inicial de enamoramiento. Entonces debemos tener a los clientes y a los colaboradores enamorados todo el tiempo y dirán, no, pero eso es un idilio. No, se puede hacer. Se pueden generar acciones que permitan que siempre estemos ahí. nos has dado, o por lo menos yo he escuchado, y los que nos están escuchando no sé cómo lo tomarán, digamos, uno diría, elementos básicos, esenciales, fundamentales, como alguno diría, lo higiénico que toca hacer para tener una experiencia de cliente positiva con el colaborador, con el cliente y todo en el círculo de experiencia que estás diciendo. Pero, por eso digo, unos dirían, es muy básico, pero por otro lado me dijiste, más o menos el 40% de las empresas en el país no lo hacen. O sea, no es tan básico porque no tienen los primeros auxilios básicos de experiencia ni siquiera, ¿sí? Lo que estás diciendo, o sea, no tiene el botiquín de la curita y el alcohol y el desinfectante. Entonces, no es tan básico. Entonces, bien importante justamente porque no hay ninguna empresa que diga que el cliente no le importa, pero sí hay un 40% de empresas, más o menos, que estamos diciendo en la estadística, que dicen o que hacen, que no hacen eso, justamente lo dicen, pero no tienen un esquema como tal. Y ya para terminar, una pregunta a quemarropa. Has dado muchas recomendaciones de ese Daniel al colaborador, justamente que ese compromiso, cómo lo escuchamos, cómo estamos pendientes de él, justamente para que pues, la relación sea recíproca. ¿Cuál sería, entre todas las recomendaciones, si es que hay una, la más importante? ¿Qué hacemos con ese Dani, Daniela, realmente para que preste un servicio excepcional? Y te dices, dime solo una sola. ¿Cuál sería esa así, fuerte? Yo Dura creo esa que pregunta. ir a la acción. O sea, debemos pasar esos Danis y esos Danielas de tener la información en un Excel o en un indicador o en un dashboard y llevarlo a la acción. ¿Y llevar a la acción qué es? Tener un comité de servicio. Si no tienes un comité de servicio donde involucres a todas las áreas de la compañía, es importante que lo hagas, porque eso es ir a la acción. Lo segundo es cuáles son tus indicadores. Tienes que definir los indicadores básicos que van a mover la aguja para medir si lo que estás haciendo está bien o no. Y ese ir a la acción es, bueno, vas a medir el NPS, vas a medir el churn, vas a medir el nivel de esfuerzo. Cada acción que tú hagas de esos datos, cómo está moviendo el indicador para bien o para mal.
porque esa es la brújula, ¿no? La voz del cliente es una brújula y hay gente que dice, no, no hagamos encuestas porque las encuestas son solo un porcentaje pequeño de lo que puedan pensar los clientes, pero realmente es una brújula y nos dan un indicador de que o estamos haciendo las cosas muy bien o hay cositas por mejorar, así no todo el universo de mis clientes lo piensen o me lo digan, porque el tema es que a veces lo perciben pero no lo cuentan. No todos se toman el trabajo de contarte que están viviendo para bien o para mal. Bueno, si están ¿no? muy molestos, sí. Si les Sí, gusta la pero a experiencia, veces sí, se van sin decir nada, se van calladitos y adiós. y después vienen el postmortem, ¿no? Ven y Sí, por qué se los fue, si detractores nosotros creímos post-mortem. que estaban bien, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esas acciones del comité de servicio, de mirar los indicadores, es qué planes de acción se van a accionar y buscar que la alta dirección o la gerencia se involucre. Sobre todo a veces frustra a algunas personas el no sentirse apoyadas, sino como que levantan y levantan la mano y es el área que viene y trae las novedades o las oportunidades de mejora, pero tengo más cosas, ¿no? Tengo más cosas en mi proceso y no tengo tiempo para pero es generar esa cultura del valor, porque esa experiencia total en el CX es qué percibe el cliente, pero en el EX es cómo se siente el colaborador, pero con mis partners, con mis aliados estratégicos, es cómo hacemos que esa rentabilidad que ellos necesitan y yo necesito también la vea el cliente, la vea mi colaborador, ¿no? Porque al final de todo este ejercicio, esto es un gana-gana, todos ganamos, todos debemos estar en ese nivel de experiencia que trascienda, que genere algo diferente. Qué buen cierre. Muchas gracias, Sandra, por ser tan generosa y compartir ese conocimiento con todos nosotros. Nos estamos Gracias. viendo. Muy Gracias gentil. a ti por el espacio y por abrir estos escenarios para que mucha gente que de verdad necesita alimentarse de la experiencia de apasionados por el servicio puedan ver, bueno, qué puedo tomar acá, qué no estoy haciendo, qué puedo mejorar y gracias totales a ustedes por el espacio. A ti.